Hola, soy Fabi y esta vez les voy a compartir un video sobre Carlos Thays, paisajista del país, un ser humano excepcional que dedicó su vida a arbolar y a parquizar, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en muchos puntos del país está su obra. Un francés que se aquerenció acá en nuestro país, se quedó para siempre, y quisiera arrancar el video con la música de otro francés, un compatriota de Carlos Thays, Maurice Ravel, porque la música de Ravel a mí me suena a Thays. Ese entorno idílico, natural, de pájaros, de brisas. Y les voy a compartir unos segundos del inicio de la obra de Ravel, Daphnis y Chloe, y que a mí me suena a Thaís. Espero que les sea de su agrado. Y inmediatamente después entraremos a ver su obra y su legado. Para conmemorar el Día del Árbol, el 29 de agosto, es que he preparado este video y la charla en vivo. El grupo al que pertenezco, soy miembro de Basta de Mutilar Nuestros Árboles y docente de Historia del Arte. Y somos un grupo de vecinos muy preocupados de cómo se está diezmando justamente el patrimonio que nos ha legado Thays. Así que bueno, comencemos. Información personal. Su nombre en francés fue Jules Charles Thays, Carlos, con acento escrito tal como lo escribía para, según él, remarcar su castellanidad. Su nacimiento fue el 20 de agosto de 1849 en París y su fallecimiento el 31 de enero de 1934, a los 84 años en Buenos Aires. Su sepultura en el cementerio de la Chacarita, su nacionalidad franco-argentina, su cónyuge Cora Venturino, ocupación botánico y arquitecto, obras notables, Bosques de Palermo en Buenos Aires, Parque 9 de Julio en Tucumán, Parque Sarmiento en Córdoba, Parque Urquiza en Paraná, Parque General San Martín en Mendoza y urbanización Barrio Carrasco en Montevideo, Uruguay. Vemos aquí un retrato en su madurez. Según las palabras de Georges Clemenceau, primer ministro francés, Monsieur Thays es un hombre modesto y sonriente, que se esfuerza por demostrar que no ha hecho nada. Justamente, fue un hombre muy amable, muy cálido y muy humilde, y su obra muy gigante. ¿Qué distinciones y homenajes ha recibido?
Carlos Taís tuvo a lo largo de los años diversos reconocimientos. En 1904 fue socio honorario de la Sociedad Central de Arquitectos. En 1906, caballero de la Orden de Mérito Agrícola en Francia. Comendador de Nichan Iftikhar en Túnez. En 1937, el Jardín Botánico de Buenos Aires recibió su nombre. En 1998 se inauguró en Buenos Aires el Parque Taís, una extensión de 4,5 hectáreas. En el 2009, muestra al público Carlos Taís, un jardinero francés en Buenos Aires, cuya curadora es la doctora en Historia del Arte Sonia Bergman. De la exposición mostraba planos, fotos, bocetos de los parques que proyectó, y dicha exposición se desarrolló en el Centro Cultural Recoleta. El genial paisajista francés echó raíces y se quedó para siempre en el país. En el mes de noviembre, el azul violeta de 11.000 jacarandás transforma las calles y plazas porteñas en una fiesta visual. Es un tiempo donde, como describe la canción de María Elena Walsh y Palito Ortega, el cielo en la vereda dibujado está. Algo que seguramente provocaría el orgullo de Carlos Taís, el genial paisajista francés, que le dio ese color tan único y estimulante a la ciudad, y que también diseñó el esquema de calles arboladas, atravesadas por decenas de plazas y parques. Taís fue jardinero, horticultor, ambientalista, además de artista y científico, y su historia en la Argentina comenzó en 1889, cuando llegó por un proyecto de 2 años, pero como sus plantas, echó raíces y se quedó para siempre en el país, convencido de que toda persona, rica o pobre, joven o anciana, tiene el derecho de disfrutar un espacio público. Creó los parques más conocidos, el 3 de febrero y el Jardín Botánico en Palermo, Las Barrancas en Belgrano, el Parque Centenario, la Plaza Colón detrás de la Casa Rosada, el Parque Lezama en San Telmo y el eje Plaza de Mayo y de Nuevos Congresos. Pero como una vida puede abarcar muchas pasiones, Taís además inventó el concepto de parque natural y así logró preservar el entorno de las cataratas del Iguazú. También hizo posible la industrialización de la yerba mate en su tiempo. Ahí podemos ver en esta imagen, frente a la Facultad de Derecho, sobre la avenida Figueroa Alcorta, una hilera de bellos jacarandás de color violeta, un paisaje violeta jacarandá, lamentablemente bastante diezmados por el accionar constante y destructivo de la poda, y que seguramente no tienen el esplendor del que hubiera soñado nuestro querido Taís. Pero ahí están, todo lo que ven aquí en la imagen, lo verde, lo violeta, se lo debemos a este gran paisajista. El jardinero francés que cambió Buenos Aires. Por esas bromas que tanto le gusta realizar al destino, el hombre al que Buenos Aires le debe el 80% de sus lugares verdes no nació en estas pampas, sino en Francia, el 20 de agosto de 1849. Su padre era un tipógrafo belga establecido en París y su madre una joven de Versalles. Taís fue discípulo de uno de los paisajistas más reconocidos de su tiempo, Edouard André, con el que trabajó por toda Europa. Fue el maestro quien le recomendó para realizar el Parque Sarmiento en Córdoba. Así fue como el discípulo dejó la glamorosa París para trasladarse a la Argentina. Su plan original era quedarse por 2 años, sin embargo, se aquerenció para siempre. En 1891 lo nombraron director de Parques y Paseos de la Ciudad de Buenos Aires, pero no fue elegido a dedo, y mucho menos por acomodo. Dijo que solo aceptaría el cargo si ganaba un concurso público abierto a especialistas de todo el mundo. Se impuso con un proyecto de desarrollo paisajístico urbano que proponía convertir los bosques de Palermo en un gran paseo urbano, poblar la ciudad de pequeñas plazas barriales que sirvieran de espacio de encuentro para los vecinos y crear algunos grandes parques que funcionaran como enormes pulmones para la ciudad. Y por supuesto, no dejar calles sin arbolar, ni plazas sin llenar de flores. Aquí vemos una foto del año 29 de Carlos Taís justamente en un entorno siempre natural.
Fue un visionario. Dicen que un paisajista debe tener el entusiasmo de un creador, la sensibilidad de un artista, la inspiración de un poeta y la paciencia de un sabio. Repasando la vida de Taís, esta frase no fue un dicho, sino un hecho. Gracias a su tarea convirtió una Buenos Aires gris y monótona en una suerte de jardín gigante y bello. Y ahí radica su talento. Solo un visionario podía imaginar cómo se verían esos vástagos de apenas 30 centímetros en 100 años. Trajo diferentes especies del norte, como tipas, jacarandás, lapachos, ceibos o palos borrachos, y logró que se adaptaran a una zona tan distinta y húmeda. Con paciencia de artesano, criaba los árboles en el vivero del jardín botánico, donde planificaba cómo plantarlos, mantenerlos y cómo se verían al crecer. Así pobló plazas, calles, regimientos y hospitales con 150.000 árboles, y como que cada especie tiene una época de floración, logró que los vecinos pudieran ver flores al andar. Fue un hombre incansable. En Buenos Aires, Taís realizó 69 plazas y paseos públicos, pero también otras provincias se maravillaron con su talento. Llevan su firma los parques 20 de febrero en Salta, 9 de julio en Tucumán, San Martín en Mendoza y Urquiza en Entre Ríos. Su experiencia y conocimientos sumados a la perfección de sus creaciones lo convirtieron en el preferido de las élites que se lo disputaban al momento de contratarlo para embellecer sus propiedades. Así fue como creó los jardines de unas 40 estancias, entre las que se destacan las 3 de julio Argentino Rocco, la Larga y la Argentina en Buenos Aires, y La Paz en Córdoba. Otra de sus obras es la estancia de la Candelaria, en Lobos, donde se encargó de parquizar 100 hectáreas e introdujo 240 especies. También La Porteña, la estancia de San Antonio de Areco, donde Ricardo Guiraldes escribió Don Segundo Sombra, y que llenó de eucaliptos, cedros del Líbano, robles, y una avenida de acceso con un árbol originario del Mediterráneo, el almés, que todavía brinda su sombra. Todos estos parques conservan un sello que los distingue alrededor de la casa, un jardín de estilo francés rígido y geométrico, y el resto del lugar se adentra con el entorno con un diseño más libre y natural. Además, siempre incorpora un espejo de agua. Aquí tenemos justamente la avenida de acceso mencionada en la estancia La Porteña, en Areco, con hileras de almés, conocido también con los nombres de almesino o almesina, latonero, lodonio, lidón o lironero. Es un árbol caducifolio perteneciente a la familia Ulmaceae y cuyo nombre científico es Celtis australis. Tiene un ritmo de crecimiento rápido, pudiendo alcanzar los 25 metros de altura y un diámetro de hasta 10 metros. Fíjense qué paisaje maravilloso, qué perspectiva, parecen pintados, parece un cuadro. Y a mí me suena que debe sonar tal vez un hornero de fondo. A ver, escuchemos. Fue escritor y periodista. Carlos Taís también fue escritor y periodista, fue autor del primer libro argentino sobre paisajismo dedicado al Jardín Botánico de Buenos Aires y editado en 1910 por la célebre casa o famosa casa de Jacobo Peusa. En él relató la historia del jardín e hizo un aporte científico al enumerar las colecciones botánicas que allí formó. En Francia fue redactor de la Revue Opticole durante 10 años, y este fue uno de los órganos periodísticos más importantes sobre jardinería en la Europa de los siglos XIX y XX. En su informe de marzo de 1912 sobre la zona de las cataratas del Iguazú, elevado al gobierno nacional, se encuentran 103 espectaculares fotografías de la expedición que comandó Taís y relató el viaje y su propuesta de crear allí un parque nacional. Esto recién se concretó en 1934. Escribió un texto denominado Les Forêts Naturelles de la République Argentine, escrito por el Congreso Internacional de Bosques de París en 1913,
que describe los bosques y bellezas de la Argentina, en especial de las cataratas del Iguazú y del lago Nahuel Huapi. Fue autor de numerosos informes y memorias de trabajo. Aquí vemos el libro de su publicación recién mencionada, en una versión de época, con fotos en blanco y negro, y una portada característica de libros editados en aquellos tiempos. Un gran tesoro para todos los que amamos el paisajismo y lo verde, tenerlo en la biblioteca. ¿Cuál fue el sello distintivo de su creación? Recuerden que viene de Francia y que ya había trabajado en Francia con un gran paisajista. Entonces viene con ese acervo cultural del jardín francés. Su sello distintivo es parques que conservan este sello que los distingue. Alrededor de la casa, un jardín de estilo francés rígido y geométrico. El resto del lugar se adentra con el entorno con un diseño más libre y natural. Además, siempre incorporaba un espejo de agua. Con esta imagen tan idílica de cerezos en flor, vemos el jardín botánico de la ciudad, que lleva su nombre, Carlos Thays. Y nos adentramos en este mundo único y mágico que se aísla por completo de la vorágine del ruido de la ciudad, y si han entrado saben que uno en el centro de este parque maravilloso se insonoriza toda esa contaminación sonora que lo rodea, dado que está rodeado por avenidas con mucho tráfico vehicular. Ahí se puede ver el monumento a Carlos Thays, erigido frente al edificio principal del Jardín Botánico de Buenos Aires. Y como no podía ser de otra manera, rodeado de sus queridas plantas y árboles. Vemos un plano de 1892-1896 del Botánico con su clásica disposición y su amor por las curvas, esos recorridos, esos senderos que uno va descubriendo a medida que va transitando el lugar, como si tuvieran un bosque mágico, y hay como elevaciones y curvas y diferentes elementos que hay estanques, atracciones, que atrapan la vista, como por ejemplo esculturas, sonidos de los pájaros, el color, los diferentes tonos de verde. Realmente es maravilloso el botánico, es entrar en un mundo alternativo. Eso es lo que a mí me pasa cuando entro, es como si entrara a otra dimensión dentro de la ciudad. Aquí vemos otra imagen en la entrada principal del Botánico. Al fondo está la residencia de la que vivió Thays con su familia, que hoy en día es el edificio principal del Botánico, con una escultura de Mercurio, rodeado de flores, y atrás el estanque de agua. Y vemos dentro del Botánico, con sus propios planos, el conservatorio o el vivero, ¿no? Estos invernáculos característicos de vidrio y metal. Cabe decir que Thays llega a Buenos Aires justamente luego de la inauguración de la Torre Eiffel, gran monumento a la arquitectura de hierro, pertenece al movimiento realista. En Francia el realismo en arquitectura se remite a la arquitectura del hierro, y justamente este tipo de edificios también se realizaban en Europa, estos invernáculos, y aquí se puede ver la estética propia de estos viveros, al igual que en Europa, de vidrio y hierro. El entorno es de grandes árboles con mucho porte, y todo es un verde espectacular que te envuelve, y es como una especie de organismo integral el botánico, que te da una sensación de contención natural y te aísla por completo de la vorágine de la ciudad. Aquí en el boceto del archivo se puede ver de la antigua Municipalidad de Buenos Aires un poco el
los planos que él planteaba, era un excelente dibujante con un boceto claro y preciso, la idea. Dentro de ese archivo se encuentran otros bocetos con esculturas, todo de su autoría, y algunos pedestales con vasijas de corte clásico. Ahora lo vamos a ver también en algunos paseos, como el Parque Lezama. Comencemos hablando un poco de la Plaza del Congreso. Esta foto es histórica. La Plaza del Congreso ya tenía una intervención y a él se le encarga justamente este encargo de remodelarla y de unirla, porque tiene varias plazas. Vamos a ir viendo un poquito aquí la distribución. El proyecto de la Plaza del Congreso fue proyectada mediante la Ley Nacional 6.286, sancionado el 30 de septiembre de 1908. La ley establecía en su artículo 2 la creación de un parque constituido por la Plaza Lorea y la nueva Plaza del Congreso, a construirse entre las calles Entre Río y Victoria. Actualmente es Hipólito Yrigoyen, Rivadavia y la plaza antes mencionada, Lorea. Varios proyectos fueron presentados, incluidos los de Carlos Thays y Joseph Bouvard, que presentó un proyecto de plaza seca alrededor del Palacio del Congreso. Pero el proyecto no fue tenido en cuenta debido a que debían realizarse mayores expropiaciones y las diagonales congestionarían el tránsito. El proyecto elegido fue afortunadamente el de Thays y respetaba un petitorio firmado por los vecinos del año 1893, que pedía que no se mutilara la Plaza Lorea. Para 1909 había un paseo a través de las plazas hacia el Palacio del Congreso, siguiendo la traza de la Avenida de Mayo, y todavía no habían sido retiradas las columnas del alumbrado de la traza original de la avenida. La Plaza del Congreso actualmente tiene esta vista desde el Palacio Barolo. El Palacio Barolo es un edificio muy importante que casi está llegando a la esquina final de la Avenida de Mayo para entroncar ya con las tres plazas mencionadas y el Congreso en perspectiva al fondo. La disposición de las plazas de este a oeste arranca con la Plaza Lorea, la Plaza Mariano Moreno y la Plaza Congreso, y culmina con el monumento a Mariano Moreno. Y una foto muy curiosa de la época en que Thays toma el encargo, donde la construcción de la Plaza del Congreso se puede ver aquí cómo van transportando un árbol para ser trasplantado. En este carruaje, en este carro, se puede ver el árbol con su parte de tierra abajo, el árbol ya preparado para poder ser depositado en su nuevo lugar. Y atado con cuerdas al carromato que estamos viendo. Interesante foto. Realmente uno por ahí cree que los trasplantes son los que se hacen hoy en día y que es algo avanzado. No, ya se utilizaban en aquellos tiempos y anteriormente también. Para comparar la Plaza del Congreso, y que todavía está en pie, vamos a comparar la Plaza Colón, que lamentablemente existe como el predio como tal, pero no quedó ni un árbol en pie, creo que queda uno solo. Este es un plano a la acuarela de la Plaza Colón, firmado por Thays en 1892. Ahí está la Casa Rosada, y en perspectiva está la famosa Plaza de Mayo, que ya tocaremos al final de la charla, y su reforma actual. En esta Plaza Colón actualmente solo queda, creo, un solo árbol. Es tristísimo lo que han hecho, está todo el trabajo del Paseo del Bajo, y realmente han diezmado toda la arboleda. Queda solamente un asentamiento de fuerzas de seguridad, está toda enrejada, y no quedó vegetación. Hay un helipuerto, realmente es triste, muy triste. Por supuesto la estatua de Colón ya no está más, ya desde el gobierno de una gobernación anterior, y bueno, Thays se preguntaría qué hicimos con la Plaza Colón. Bueno, aquí lo vemos en un magnífico dibujo, porque recuerden, fue un excelente dibujante. Del listado de obras, que es enorme, son más de 170, vamos a comenzar mencionando y viendo algunas imágenes destacadas
de algunas, la obra pública en la ciudad de Buenos Aires. Los paseos llevan el nombre con el cual son conocidos actualmente. Tenemos la avenida Figueroa Alcorta, la avenida García del Río, la bajada de Maipú, las barrancas de Belgrano tan famosas, el barrio Parque o Palermo Chico, Jardín Botánico, Parque 3 de Febrero, Parque Amelino, Parque Avellaneda, Parque Centenario, Parque Chacabuco, Parque Lezama, Parque Los Andes, Parque Patricio, Parque Pereira, Plaza Colón y Terraza Casa de Gobierno, Paseo Intendente Alvear, Paseo Santa Fe de Tames Uriarte, la Plaza 11 de Septiembre, más conocido como la Plaza 11, y la Plaza 24 de Septiembre. Y acá vemos justamente la Plaza 11, o 11 de septiembre, en una foto antigua, donde se ven los árboles recién trasplantados y de pequeño tamaño, y toda la circulación vehicular y de la gente. Obviamente, escaso, no se compara para nada como es ahora, y aparte el deterioro y la fealdad que tiene esa plaza en la actualidad. De la misma plaza, el antiguo ombú de finales del siglo XIX, emplazado en una esquina. Y en algunas publicaciones, como esta del Centenario, podemos ver la Plaza 11 de Septiembre en un clásico postal coloreado de la época. Vemos otra imagen aérea de época, en blanco y negro, cómo fue la distribución de esta plaza según el diseño de Carlos Thaís. El Parque 3 de Febrero, más conocido como los bosques de Palermo, y estanques de agua que funcionan de manera natural, es decir, con un sistema de bombeo y filtrado, con alguna fauna, aunque actualmente las aves han sido lamentablemente retiradas, y la Gran Arboleda, porque es un lugar muy, muy boscoso. El Parque 3 de Febrero, se sanciona la Ley Nacional 658 de 1874, por el cual se crea el parque, y se le asigna un presupuesto específico. Fue el diputado por Buenos Aires, Vicente Fidel López, quien propuso el nombre de 3 de febrero para el Parque de Palermo, en recordación de la Batalla de Caseros. La ley provincial del 13 de julio de ese mismo año establece que se destina el terreno denominado de Palermo, con todas las existencias que le pertenecen al establecimiento del Parque 3 de Febrero, del que habla la Ley Nacional del 27 de junio último. Fue en el año 1888 que el Gobierno Nacional transfiere a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el Parque 3 de Febrero, comprometiéndola a hacerse cargo de los gastos de su mantenimiento. En 1891, el paisajista francés Carlos Thaís asume como director de parques públicos, quedando a cargo de la gestión del parque. A partir de esa fecha se fueron sucediendo una serie de acciones, todas ellas orientadas al mejoramiento del paseo. Aquí vemos unos bocetos, ya que mencionamos que fue un excelente dibujante y sus ideas eran plasmadas de una manera tan simple y tan concreta. Vemos un sueño de un paseo aristocrático, con esculturas, una balustrada de tipo clásico, unas barandas contra el río. Y aquí vemos una foto también de época con Carlos Thaís a la izquierda y su familia en el Parque 3 de Febrero, observando la construcción del camino alrededor del lago de regatas. El Parque Lezama, con una vista característica, coloreada, como se solía hacer en aquellos tiempos de la Belle Époque. Esta vista es hacia el año 1900. Y como siempre, esa variedad de colorido, ese cultivador de lo mixto que era este gran paisajista, que lo hace también el gran maestro de las curvas, y donde vemos aquí nuevamente pedestales con jarrones, y todo esto se entremezcla con estatuas, escalinatas, farolas y demás elementos decorativos del mobiliario del paisaje.
típico de un parque. Y como siempre, ven, él pensaba que los colores debían alternarse todo el año para que las personas pudieran, sus habitantes, pudieran disfrutarlos. El lapacho rosado en septiembre, el ceibo en octubre, el jacarandá violeta en noviembre, la tipa amarilla en diciembre, el palo borracho rosa en varios meses. Otra tarjeta postal del camino de estatuas diseñado por Carlos Thaís en el porteño Parque de Sama. Hermosa postal antigua, postal vintage, como decimos hoy en día. Ahí está fechada como agosto del 24. Y el Parque Patricios de 1902 fue su ejecución. Esta es una foto actual, conserva esos árboles hermosos y gigantescos llamados tipas, su nombre científico Tipuanatipa, los trajo del norte, los aclimató muy bien en la ciudad y también los llevó a Río de Janeiro, donde por supuesto se aclimataron perfectamente. Es un poco el árbol insignia de Thaís, ¿no? Este árbol tan magnífico. Yo convivo con ellos en mi avenida y los veo responder ante las tormentas, los vientos, la alegría que es verlos, esas copas tan verdes, la cantidad de pájaros que albergan, y la verdad que es un árbol único. Y engalana casi todas las creaciones de Thaís. El listado de obras continúa. La obra pública de la Ciudad de Buenos Aires, los paseos que, por supuesto, vuelvo a reiterar, llevan el nombre con el cual son conocidos actualmente. Plaza Almirante Brown, Plaza Balcarce, Plaza Fuerza Aérea Argentina, Plaza Castelli, Plaza Colombia, Plaza Constitución, Plaza de la Bandera, Plaza de Mayo, Plaza del Congreso, Plaza España, Plaza Esteban Echeverría, Plaza Eustoquio Díaz Vélez, Plaza Francia, Plaza General Belgrano, Plaza General Güemes, Plaza General Las Heras, Plaza General Pueyrredón. Y aquí vemos justamente Carlos Thaís en el año 14, cuando era director de paseos, posa frente a la Plaza Francia. Está ahí en el centro, en un típico banco de plaza de nuestros parques públicos. En el 2012 la plaza fue seriamente afectada. Paisajistas y asociaciones en defensa del patrimonio iniciaron un juicio para detener la destrucción de la plaza. Dichas obras provocaron excavaciones, llegaron a destruir incluso la barranca. También se verificó la extracción de añosos árboles. Sigue el listado de obras, siempre en la obra pública en la Ciudad de Buenos Aires, la Plaza General Zapiola, la Plaza Italia, tan conocida, Plaza Lavalle, Plaza Mateu, Plaza Provincia de Jujuy, Plaza Noruega, Plaza Olivera, Plaza Primera Junta, Plaza República del Paraguay, Plaza Rodríguez Peña, Plaza San Martín, Plaza Solís, Plaza Virrey Vértiz, Plazoleta Cabo de los Patricios, Plazoleta Cortázar, Plazoleta Paseo de la Recoleta, Plazoleta de las Madres, Plazoleta Doctor Alfredo Rivas y Plazoleta El Recero, Plazoleta Elías Alipio. Vuelvo a recordar que los nombres que acabo de leer corresponden a los que como se conocen actualmente. Y ahí vemos la destacada de la lista, la Plaza San Martín, en una imagen de época, en una imagen actual y en un plano que lo muestra su distribución. La Plaza del Retiro, el Palacio San Martín, la sede de la Cancillería del Palacio Anchorena, monumento al General San Martín y propiamente la plaza en sí que vemos a la izquierda con una arboleda espectacular y realmente grandiosa y una barranca muy linda hacia el bajo. La Plaza San Martín, vista desde Maipú y Arenales, circa 1905, antes de la intervención de Thaís. Se ve el pabellón argentino antes de la ampliación de la plaza, ya con profusa arboleda. Y es aquí donde se ve nuevamente esta magnífica especie, la Tipuanatipu, que alcanza alturas de casi 30 metros y son sus ramas muy retorcidas, ya que es una especie de selva. Y se puede ver cómo deja unos intersticios como unos quiebres blancos, como si fuera toda una filigrana blanca que se va armando, porque como si tuvieran timidez de tocarse entre ellas. Dicen que los árboles tienen una conexión sensible a través de raíces, se ayudan mutuamente, se comunican. No tenemos conciencia de cómo
los árboles puedan llegar a ser seres sensibles. Creemos que son seres inertes porque son sésiles, pero en realidad tienen toda una vida que no podemos llegar a vislumbrar todavía, pero que debe ser totalmente maravillosa y sorprendente. Y una de ellas es que parece que se registra que árboles de este porte, como las tipas, es como que tímidamente no quieren tocarse entre sí, y en las copas dejan siempre como estos quiebres, como estas puntillas blancas. Son maravillosas. Si se pueden acercar a la Plaza San Martín, es realmente un remanso, es un bosque dentro de la ciudad. Y uno queda renovado y pacificado al quedarse un rato, aunque sea, debajo de esas magníficas copas verdes. Aquí vemos otra toma de la Plaza San Martín hacia la Torre de los Ingleses, camino a Retiro, ahí abajo está Retiro, la famosa terminal de tren, y en esta especie de balconeo con balustrada. Y se puede ver también la variedad de colores, como por ejemplo también los jacarandás, ese lila tan característico. Y la Plaza San Martín, con su estatua ecuestre, y por supuesto el verde y el violeta de sus magníficos árboles. Esta estatua ecuestre del prócer, que le da el nombre a la plaza, está hecha en bronce y fue la primera de la República Argentina. Data aproximadamente en 1862 y es una obra de Louis-Joseph Thomas, que fue un escultor y grabador de medallas de origen francés. La base de la escultura es de granito rojo. Seguimos con la lista de obras de la obra pública de la Ciudad de Buenos Aires, siempre llevando el nombre con los que se reconoce actualmente: Plazoleta Enrique Santos Discépolo, Plazoleta Falucho, Plazoleta Federico García Lorca, Plazoleta Luzuriaga, Pellegrini, Pringles, Plazoleta Regimiento 10 de Caballería Húsares de Pueyrredón, Plazoleta Santa María de los Buenos Aires, Plazoleta Scholem Alejain, Plazoleta Teatro Colón, hoy lamentablemente demolida, Plazoletas Eduardo Olivera y Gaspar Suárez, jardines en los hospitales, Vecinal de Flores, Militar, Hospicio de las Mercedes, Pirovano de Niños, Alvear del Norte, clínicas, Morgue de la Facultad de Medicina y Muñiz, todos esos casi desaparecidos. Jardines para el cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, la Casa de Expósitos, Departamento de Policía, Arsenal de Guerra, Sala Cuna, Patronato de Infancia, etc. Y otros paseos que lamentablemente ya no existen más. De todos los mencionados, podemos ver los jardines del Regimiento de Granaderos a Caballo, que está cito en la avenida Luis María Campos. Miren qué lindo verde y paisaje y loma que se va desde la calle hasta el edificio principal, flanqueado por altas palmeras, y siempre este lineamiento de manera simétrica, y a los costados se van repartiendo, ¿ven?, especies que van compensando su tamaño y su colorido. Y una foto de noche, una foto de día, una foto en perspectiva y una foto con los granaderos saliendo en desfile. Sigue el listado de obras, pero esta vez trabajos públicos en el interior. En 1889 desarrolla el proyecto del Parque Crisol, actual Parque Sarmiento, ciudad de Córdoba. En 1895 el Paseo General Urquiza, en Paraná. En 1895 también Plaza General Mansilla, Paraná. En 1896 Parque del Oeste, actual San Martín, Mendoza. En 1900 el Parque 20 de Febrero, ciudad de Salta. En 1902 Parque de la Independencia, en Rosario. En 1903 el Parque Nacional Iguazú. En 1903, Paseo General Paz y Boulevard Marítimo, Mar del Plata. Y en 1903, la Plaza Colón, en Mar del Plata. En 1904, la plaza principal de Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires. Aquí vemos, con su magnificencia característica, el Parque Nacional Iguazú, que fue el que organizó el primer proyecto de creación de un parque nacional en nuestro país.
este sonido estruendoso característico de nuestras maravillosas cataratas, pasemos a ver un poco cómo él pensaba con respecto a los parques nacionales. No olvidó sus lazos con Francia, efectuando varios viajes para comprar obras de arte para el espacio público de Buenos Aires o para dar conferencias. Una de las más interesantes fue la que pronunció en 1913 en París, explicando la importancia de los parques nacionales, donde declaró que el incipiente Parque Nacional Nahuel Huapi no va la saga de los más lindos paisajes de Suiza, por ejemplo, sino todo lo contrario, por su diversidad de aspectos, por la variedad y la abundancia de sus bosques naturales y de tantos elementos que le son propios, lo supera por su incomparable belleza. Carlos Thays, el francés que le dio calor a los parques y estancias argentinas. Este extracto que acabo de leer pertenece a este artículo escrito por la historiadora Sonia Bergman el 30 de agosto del 2018. Y fíjense ahí la clásica postal de Nahuel Huapi, aledaño a la ciudad de San Carlos de Bariloche, y al costado pueden ver la posición en el mapa de la República Argentina, todo el enclave de este gran lago tan misterioso, que dicen que las ondas de sonido se pierden a más de 900 metros de profundidad y que aparentemente está conectado con el Pacífico. Hermoso. Miren, qué buen legado nos deja Thays al hablar tan bien de nuestra geografía tan agreste y tan magnífica. Siga la lista, pero esta vez los trabajos públicos en el interior continúan. De 1906, la Plaza Laprida, ciudad de San Juan. De 1910, el Parque Centenario, actual Parque 9 de Julio, ciudad de Tucumán. De 1910, Plaza 25 de Mayo, ciudad de Catamarca. De 1910, Parque Centenario de San Luis. De 1912, Planta Central de Posadas, Misiones. De 1913, Reserva Natural La Conquija, en Tucumán, y sin fechar la Plaza de Tonquis, provincia de Buenos Aires. Aquí vemos justamente de la ciudad de Tucumán, el Parque del Centenario, del año 1916, este proyecto de trazado de su propia mano, y con las características del diseño, de esas curvas, esas simetrías, esos estanques y esas esculturas en dos postales a la izquierda de época. Pueden ver su emplazamiento y su aspecto. Hermosos dibujos los que hacía Thays, obviamente. Magistrales. Otra, la ciudad de Tucumán, el Parque Nicolás Avellaneda. Observen también el mismo tipo de trazo. Todo coloreado y dibujado a mano por él. Y los mencionados en la lista anterior, el Parque 9 de Julio en Tucumán, diseñado por nuestro genial Thays para los festejos del centenario de la Declaración de Independencia, siempre con esos magníficos árboles de gran porte, esa distribución mágica, palmeras entre medio, y espejos de agua y lagos, obviamente, artificiales, pero creados de su propia autoría. La superficie original del parque era de 400 hectáreas, se encargó el diseño del mismo a don Carlos Thays. Los terrenos eran de tipo pantanoso, por lo que se procedió al rellenado de los mismos, y luego el trazado de calles y avenidas interiores y a la colocación de especies arbóreas adecuadas. Ahí al costado a la izquierda se puede ver el característico reloj hecho con diferentes ligustros torneados, y a la derecha una vista aérea del estado actual en que se encuentra el parque en su posición original, en su emplazamiento original, rodeado del urbanismo. Aquí vemos otra imagen del mismo parque, con el infaltable lago. Tengo entendido que ese parque es uno de los pulmones más importantes, o el más importante de la ciudad de Tucumán. Trabajos públicos en el interior, continuamos con Parque Santa Ana, Ingenio Santa Ana en Tucumán de 1894, el Parque Ingenio Mercedes de Tucumán de 1906,
el Club Hotel Sierra de la Ventana, 1909, el Parque Carmet del Club Mar del Plata, de 1909, los estudios en la zona de Nahuel Huapi, en 1910. Ahí tienen una imagen con plan original del Parque Sarmiento, del año 1889. Siempre con ese serpenteante trazo curvo de sus caminos y senderos. Y vemos una imagen actual del Parque Sarmiento, en la capital cordobesa, su vista hacia los jardines, de sus jardines. Otra imagen de Parque Sarmiento al atardecer, vista de la isla Crisol, con un juego lumínico para acentuar el porte de la vegetación y crear climas. De día, el Parque Sarmiento en Córdoba. La lista de jardines de residencias es muy larga. Tenemos el Alais de Huello, tenemos también la Villa Sanssouci, el Parque San Jerónimo, tenemos en Mar del Plata, tenemos el Palacio Bosch, residencia del embajador de Estados Unidos de América actualmente, tenemos también el Chateau Carreras, tenemos el Palacio Díaz Vélez, tenemos el Palacio Duo, tenemos también del propietario Ledesma en Mar del Plata, tenemos también de Carlos Madariaga en la calle Suipacha, tenemos de Marcó del Pont en la calle Venezuela, y la lista es muy, muy larga. De toda esta lista, podemos destacar el Palacio Bosch del año 1912, y con la fórmula característica cerca del emplazamiento del edificio o de la residencia, el jardín geométrico de gusto francés. Y a los alrededores, englobando todo esto, enmarcando todo esto, lo más agreste, los grandes árboles, como que uno penetrara un bosque. Por supuesto, se acompaña con fuentes y con diferente mobiliario característico de los parques y jardines. Aquí vemos el Palacio Sanssouci, que ya cumplió 100 años en el 2018, fue inaugurado en el año 1918 y en el 2018 se cumplió su centenario, y actualmente se alquila para fiestas, eventos de todo tipo, y ahí vienen la fachada con la exedra que da el jardín, esa zona vidriada curva, el jardín próximo como corresponde, geométrico, con una fuente, y más allá se desarrolla todo la parte más boscosa. Sigue el listado de obras de jardines de residencia. Tenemos, por ejemplo, hasta una mezquita, tenemos también diferentes solares, tenemos bulevares, la Villa Ombúes, ex Torquis, ex Blaquier, hoy embajada de Alemania también. De Villate en Oliden, tenemos en la provincia de Buenos Aires. Es enorme la cantidad de obras, más de 170 obras a lo largo de toda su fructífera vida. Y como siempre aquí tenemos una vista característica, vamos a entrar a ver un poquito el tema de la estancia, y con el sonido de pajaritos. Obvio, el hornero, infaltable en nuestras estancias. Ese colorido de todos los meses, con dorados, con verdes, abundancia de árboles rodeando siempre la residencia y el acceso. Los parques de estancia, el listado de obras es enorme. La estancia San Carlos, de Castillo Guerrero, tenemos las Dos Talas, el Chaco, el Flamenco, el Ojo de Agua, el Pelado, el Talar de Pacheco, la Benquerencia, donde trabajaron las 4 generaciones de Traís, padre, hijo, bisnieto,
la brava, la candelaria, el lobos, la cautiva, la dulce, la larga, la luna, la merced, la paz. Y de todas ellas podemos ver la Candelaria, también hoy integrando el circuito hotelero de estancias. Todas estas estancias han dejado de ser conclaves de explotación agroganadera, como en algún momento lo fueron, de familias terratenientes o de familias de abolengo de Buenos Aires que poseían su palacete en Buenos Aires y su estancia. Fueron vendidas, fueron loteadas y quedó parte del entorno natural y la construcción, que corresponde casi siempre a esta tendencia en Argentina a los pintoresquismos, como acá estamos viendo una tendencia a los castillos del Renacimiento francés, una variante, como un cuento de hadas, parece un castillo de cuento de hadas, y se pueden ver diferentes tomas de la Candelaria, que hoy en día tiene su logo, dice Estancia y Polo Club, aquí se hacen eventos también, y es hermosísima la estancia, se han hecho propagandas, avisos publicitarios, casamientos. Y sigue la lista de parques de estancias, La Porteña, que ya vimos con esa avenida tan hermosa de Almés, en La Ruina, La Ventana, Las Acacias, San Lorenzo, Santa Catalina, Santa Clara, Santo Domingo, un Durazno, era de Carlos Díaz Vélez, está en Rauch, provincia de Buenos Aires, fue ejecutada de 1918 al 19, y aquí vemos justamente en un plano característico el establecimiento diseñado por Taís y cómo se transformó su parque. Y volvemos a ver todo este recorrido de curvas característico del maestro. También ejecutó obra en Uruguay, como mencionamos en la primera parte, el Parque Rodó en Montevideo, siempre este magnífico armado de lago, palmeras, grandes árboles de mucho porte, y a lo lejos se puede ver una araucaria, y podemos ver en primer plano esta suerte de glorieta, también kioscos. También se dedicó al cultivo industrial de la yerba mate en el Jardín Botánico de Buenos Aires, en el solar en que Carlos Taís ensayó su propio método para lograr su producción industrial. Aquí vemos una foto también de época donde sus ayudantes están haciendo todos los experimentos para poder lograr el cultivo industrial de esta infusión tan popular en nuestro país, y evitar así la tarea de recolección de cultivos silvestres, y convertirla, por supuesto, como lo es hoy en día, en una economía rentable. Así que le deben a Taís el tomar el mate también. Ahí vemos en el propio botánico la foto actual con su cartelito, Ilex paraguariensis, es la especie. Y una foto de época con Carlos Taís observando plantas de yerba mate en el Jardín Botánico de Buenos Aires, en el mismo emplazamiento que estábamos viendo la foto con el cartelito. Incansable, trabajaba 20 horas al día. Y su historia personal hizo que pudiera ser tan productivo, porque era una persona feliz. Es una curiosa historia la de amor del genial paisajista. Aquí vemos una foto con su amada esposa. Vamos a ver cómo la conoció. Fue un amor de película. En una kermés, Taís conoció a Cora Venturino. Él tenía 41 años y ella apenas 16. Pero la atracción fue recíproca. Cora se convirtió en su esposa, pero también en la socia ideal que lo seguía feliz a su trabajo, con una canasta con la merienda. Primero lo hacía sola, pero luego se sumaron sus hijos, Carlos León y Ernestina. Para ellos su padre tenía el mejor trabajo del mundo, diseñar plazas. La familia entera lo acompañaba mientras el padre se encargaba de indicar dónde y qué plantar, delineaba caminos y canteros, diseñaba rejas y obras ornamentales, armaba invernaderos y hasta corregía o abría artificialmente
fuentes y surtidores de agua. Incansable, llegaba a trabajar más de 20 horas por día. Él mismo dirigía cada obra, pues no tenía equipo de trabajo. Este dato es realmente revelador. Por eso, en medio de una jornada agotadora, se escuchaba un hop hop, la manera cariñosa que empleaba Cora para llamarlo, e indicarle que era momento de hacer una pausa para merendar. Con los años, sus nietos usaron esa expresión como apodo para su adorado abuelo. Quizá por eso, en tiempos donde los medios de transporte eran precarios, Cora no dudó en seguir a su marido a Misiones para ayudarlo en la tarea de organizar el Parque Nacional Iguazú, aunque esto implicó llegar a caballo hasta las cataratas y soportar un clima y un paisaje tan agobiantes como mágicos. Ahí vemos en una foto a Carlos Thaís y su esposa, Cora Venturino, en el hipódromo de Buenos Aires, en ocasión del Gran Premio Pellegrini, noviembre de 1911. Matrimonio feliz. Y el refugio familiar. Apasionados por el verde, armaron su hogar dentro del Jardín Botánico de Buenos Aires, en esa coqueta casita que todavía se conserva y donde hoy funcionan las oficinas administrativas. Pero la casa no solo era refugio familiar, sino también el lugar donde el matrimonio creó un centro científico de relevancia internacional, dedicado al estudio no solo de la flora argentina, sino también de otras regiones del mundo. Para ser feliz es preferible vivir en una cabaña dentro de un bosque que en un palacio sin jardín. Carlos Thaís. Bueno, les diría que esta cabaña realmente es una maravilla. Y esta foto es realmente poética y maravillosa. Son los hijos de Thaís, Carlos y Ernestina, en los jardines del botánico donde vivían. Ella con su sombrillita, él con la carretilla. Otra foto de la familia, ya acá los niños más crecidos. Y la familia Trailla lleva 4 generaciones de paisajistas. Carlos León, 1894-1962. Fue, al igual que su padre, director general de paseos. Su nieto, Carlos Julio Thaís, 1926-2017. Se desempeñó en el ámbito privado y fue presidente de Parques Nacionales. Su bisnieto, Carlos Thaís, 1959, es ingeniero agrónomo y trabaja actualmente como paisajista desde el año 1978. Bueno, ahí se ve una foto hermosa de la familia completa. Y lamentablemente hay que mencionar la destrucción del legado de Thaís. Los detalles que voy a leer pertenecen a un artículo que publicó un estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional de La Matanza. Pasemos a destacar algunos párrafos, me parecen muy adecuados, para después desembocar en la destrucción del legado a través de la Plaza de Mayo y la entrada del Jardín Botánico. Nos escribe, más allá de la destacable personalidad humilde y socialmente consciente de Carlos Thaís, lo más admirable de su trabajo es cómo la gran popularidad y democratización de su obra rompe con el argumento modernista de que los jardines franceses son elitistas y pertenecientes a una aristocracia con olor a naftalina. La estética inevitablemente francesa y academicista de Thaís fue aplicada a mansiones, a estancias, a parques públicos de Recoleta, pero también a las plazas de los barrios periféricos de la ciudad y a los ambientes circundantes, hospitales, estaciones y caminos. Esto no es solo mérito de Thaís, la ideología arquitectónica urbana de la Belle Époque era aplicar estéticas superiores a todos los barrios, para todos los ciudadanos, sin distinción de clase, pero aún hoy en día parece necesario aclararlo, puesto que al hablar de urbanismo academicista, uno se siente con culpa, como si hablara de una acción elitista, excluyente, moralmente deplorable, cuando es todo lo contrario a la realidad. Con respecto a lo que menciona aquí en este párrafo, es verdad, dicen que Thaís construía parques de estancia, construía
elementos para gente de pudiente nivel económico, pero si cualquier vecino le pedía, me hace un jardincito, él encantado lo hacía, porque él quería llenar de árboles y flores todo Buenos Aires. Continúa el artículo: lo moralmente deplorable es lo que hicieron con la obra de Carlos Taís, las sucesivas personas en el poder. El paisajista nos legó miles de obras, a las que se dedicó literalmente todas las horas de todos los días de su vida en el país. Pero sin embargo, hubo gente que creyó que estas obras le pertenecían. Gente que con la mente corrompida por un discurso falso, verdaderamente excluyente y deplorable, se tomó la atribución de destruir los senderos de los parques, de agregar plataformas de hormigón innecesarias, de eliminar árboles y reemplazarlos por otros de especies nocivas, o peor, de utilizar el legado de Taís como justificativo para estas acciones de destrucción patrimonial. Aquí vemos nuevamente el rostro, el semblante amable de este humilde servidor de la naturaleza y siempre tratando de beneficiar a todos los vecinos de la ciudad. Continúa el artículo y dice: los responsables no son solamente de una gestión de un color político específico, nada más alejado de la realidad. Aquí el culpable es uno solo y ya fue mencionado. La política argentina está lejanamente exenta de las ideologías estéticas y sus corrientes arquitectónicas y urbanas. Los representantes políticos de nuestro país son lamentablemente demasiado ignorantes como para comprender este tipo de debates. No sé si es un consuelo o un agravante al pensar que las acciones tomadas en contra del legado de Taís son culpa de la ignorancia o de la negligencia. Menciona también el hecho de querer ayornar, actualizar y acomodar los elementos humanos. Capricho vacío de razón. Y menciona estas que les dije anteriormente. A ver, empecemos con la nueva entrada del Jardín Botánico de Buenos Aires. Carlos Taís la formuló a esta entrada de manera austera, limpia, para que lo único que resaltara fuera la vegetación. Hasta logró que su residencia, ubicada dentro del jardín, lograra estar camuflada con los senderos y a la misma vegetación, para que no fuera la protagonista del conjunto. Y si bien el Jardín Botánico de Buenos Aires es Monumento Histórico Nacional desde el año 1996, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad poco le importó cuando se decidió, sin consultar a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, implantar esta mole de hormigón pretenciosa, totalmente desubicada e insultante. La mole en cuestión de hormigón con letras gigantescas rompe el protagonismo del conjunto y lo único que provoca es que uno se pregunte primero, ¿cuál es la necesidad de dicha entrada? Y segundo, ¿cuál fue la necesidad de gastar tanto presupuesto en ella? Y aquí la vemos, ¿ven? Evidentemente que sí, se impacta de una manera desfavorable y rompe esa armonía y el entorno. La segunda acción, según el autor de este artículo, la peor de todas, es la que tomó la gestión del gobierno de la ciudad en el legado de Taís, fue la de la Avenida de Mayo, la apertura de la Avenida de Mayo. La nueva plaza poseía un eje simétrico longitudinal con un sendero principal, que en los extremos obligaba al transeúnte a dirigir su mirada a las nuevas avenidas diagonales, y en el centro de la plaza debía recorrer una pequeña rotonda con una fuente. Recordemos que la pirámide de Mayos antes se hallaba no en el centro de la plaza, sino hacia el oeste. Tal fue la genialidad de Taís, que su concepto nació de su indecisión sobre si imitar la Place de la Concorde de París, lo cual lo obligaba a eliminar las palmeras regaladas por la nación de Brasil, o el resto de las plazas del municipio, lo cual hacía que perdiera el protagonismo cívico característico de la primera plaza de la ciudad, y adoptó un discurso argumentando que esta obra debe ejecutarse tratando de hacer triunfar las sanas razones contra las ideas rutinarias, y así logrará adaptarse a las nuevas tecnologías, logrando que su trazado se mantuviera intacto por décadas, aunque se instalara el alumbrado público, se realizaran las obras pertinentes para el subterráneo de Buenos Aires o se realizaran instalaciones artísticas esporádicas
o manifestaciones populares. Y sigue con esta destrucción de la Plaza de Todos los Argentinos, comentándonos que fue concebida por Thaís en su diseño y fue modificada por una gestión porteña para servir a la estética kitsch de sus responsables bajo objetivos inexplicables. Campaña electoral, se pregunta, lavado de dinero, simplemente un capricho, jamás lo sabremos. Este objetivo de una puesta en valor que fue en contra de todo valor patrimonial existente y del espíritu de retomar las ideas de Thaís, que no fueron retomadas en lo absoluto. El gobierno de la ciudad amplió la plaza, eliminando carriles a las calles circundantes. También, algo más que necesario, con lo cual estamos de acuerdo, el hecho de restaurar la pirámide de Mayo. Pero el gobierno de la ciudad no pudo evitar el dejar actuar su impronta fanática del hormigón alisado, las baldosas calcáreas y el minimalismo formal en la distribución de los senderos, convirtiendo así a la Plaza de Mayo en otra plaza más de la ciudad. Aquí vemos el diseño original de Carlos Thaís para la Plaza de Mayo del año 1894. Y aquí vemos cómo quedó. Según el autor de este artículo, la nueva Plaza de Mayo, tras la intervención del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, propone un juego de similitudes y diferencias con el diseño de Thaís. Y según la opinión de este autor, será muy difícil encontrar las primeras, es decir, las similitudes. Aclaro que talaron un montón de árboles, prácticamente quedó pelada. Se salvaron las palmeras. Y a esta altura de la historia nacional, continúa el artículo, la Plaza de Mayo posee su propia impronta. Pueden eliminar todos los árboles, senderos y monumentos y despojarla de su transitabilidad peatonal, y seguirá siendo el símbolo cívico del país. Las pésimas decisiones estéticas de la actual gestión no son tan poderosas como para destruir estas sensibilidades del imaginario colectivo, pero es innegable que la puesta en valor, que fue en contra de todo requisito de la legislatura porteña y del Código de Planeamiento Urbano, por más antiestética, no respeta en absoluto el espíritu de Thaís. El apropiarse de su espíritu para vender en un discurso político una obra pública sin razón de ser es, en mi opinión, según el autor, una actitud totalmente calamitosa y repudiable. Afortunadamente, el legado de Thaís fue tan exitoso que hoy en día logra mantenerse, aunque siga pendiendo de un hilo. La destrucción sistemática de los parques, del arbolado público, no representa en absoluto su ideología, lo cual debemos agradecer por habernos donado los admirables elementos urbanos que no solo en Buenos Aires podemos disfrutar. Sí, como integrante de Basta de Mutilar Nuestros Árboles, lamentablemente tengo que afirmar que la destrucción del arbolado público es calamitosa, de a miles por año. Se resiste porque Buenos Aires está muy arbolada gracias a este magnífico duende de lo verde que fue Thaís. El autor del artículo es Juan Ignacio Kinder. Su nombre, el artículo se llamó Paisajismo y Obra Pública, la destrucción del legado de Thaís y la razón de nuestra disconformidad. Editado en el año marzo 11 del 2019, estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional de La Matanza, fundador de la revista Pliego y becario Fulbright del año 2018. Aquí vemos un plano de Thaís, de uno de sus proyectos no realizado, de la gran avenida del Retiro a Belgrano. Esto es un anteproyecto y se puede ver la distribución de luminarias y árboles. Hoy en día parece que no aprendieron nada porque ponen las luminarias donde van los árboles, y si no calculan que el árbol no se puede mover y la luminaria sí, pero insisten con eso, de poner una lamparita debajo de la copa del árbol. Entonces el árbol lo que logra es que después venga una cuadrilla mutiladora y termine destruyéndolo. Es la triste realidad de nuestra ciudad diaria. Y vamos a mencionar la exposición Carlos Thaís, un jardinero francés en Buenos Aires, curada por Sonia Brechmann, realizada el 4 de noviembre al 6 de diciembre de 2009 en el Centro Cultural Recoleta.
Y como no podía ser de otra manera, nos rodeamos de pajaritos y mariposas, como muestra el afiche tan bonito de la presentación. Y aquí vemos unas imágenes de dicha exposición, que fue todo un éxito, donde se presentaron documentos, fotografías, maquetas, y se armaron unas instalaciones recordando el accionar de este genial y único paisajista. Y lamentablemente llegamos al final con su fallecimiento. Carlos Taís falleció en Buenos Aires el 31 de enero de 1934. Una gran multitud, esto es lo notable, ¿no?, formado por un gran número de estudiantes como obreros, acompañó sus restos al cementerio de la Chacarita. El prestigioso arquitecto René Carman lo definió con estas palabras: Charles Taís, del que no relataré su obra inmensa, nos deja el ejemplo de una vida toda de labor y de acción al servicio de un talento y un gusto iluminados. Obra plena de ciencia y de saber, es y será para la mayoría una obra de belleza y de arte. La belleza creada para la formación de los jardines y los parques de Buenos Aires constituye el más bello ornamento. Todos los habitantes de esta gran ciudad tiene por ello un legítimo orgullo. El adiós y el agradecimiento. Cuando murió en Buenos Aires el 31 de enero de 1934, una multitud salió a acompañar el paso del cortejo al cementerio de la Chacarita. Lo despidieron funcionarios y aristócratas, pero también obreros y estudiantes, familias y trabajadores. Gente que deseaba expresar su agradecimiento a un hombre que les había regalado el placer de enamorarse junto a un sendero de flores, o de sentir que Buenos Aires es una sucursal del cielo tapizada de flores de jacarandá. Y aquí esta foto maravillosa de inhumación de los restos de Carlos Taís, acompañado por una multitud agradecida. Es increíble cómo ha cambiado los paradigmas, que hoy la mayoría de los vecinos de Buenos Aires piden poda y extracción de los árboles que tienen enfrente de sus casas, y no creo que ni siquiera sepan quién fue Taís, o que pudieran llegar a rendirle culto como rindió esta población de aquellos tiempos, y que justamente uno puede entender por qué tenemos la arboleda todavía que subsiste, gracias a este tipo de vecinos. Ojalá cambie el paradigma y volvamos a ser como aquellos vecinos. La verdad que emociona ver esta foto, y es una sola foto que hay de Taís, acompañado para multitud, pero vale por todo, ¿no? Poder ver esto y maravillarse que todas las clases sociales lo acompañaron sin distinción. Y observen este hermoso diploma al ingeniero Carlos Jules Taís, homenaje tributado por el vecindario del Parque Chacabuco con motivo de su acertada y eficaz labor como director de parques y paseos. Buenos Aires, abril de 1932. Un hermoso diploma con la estética de Taís, sus fuentes, sus pedestales, su escultura, su camino, sus serpenteantes recorridos en sus parques maravillosos. Vimos una caricatura de Carlos Taís en la revista Caras y Caretas del año 1901. El paisajista y el jardinero del país. Y el Parque Carlos Taís en la Recoleta, que ocupa 4.500 metros cuadrados, fue inaugurado en el año 1998 y es el único parque, más allá del jardín botánico, que lleva su nombre. No hay calles con el nombre de Carlos Taís. Tendría que tener todas su nombre, si no fuera antipráctico para distribuirse, porque todas llevan el inicio de su arbolado, 150.000 árboles. Ahora parece que se disputan y se engalanan los gobiernos de decir que van a mutilar por año 70.000 árboles en vez de cuidarlos. Realmente duele. A los que amamos los árboles y entendemos su importancia y somos amigos de ellos, nos duele en el alma. Cada ruido de motosierra, cada ruido de caída de cada rama, es realmente un espanto. Más allá de todos los pájaros y nidos y pichones que sucumben ante semejante hecatombe.
¿qué nos ha pasado? Por suerte Buenos Aires sigue resistiendo y su arboleda todavía tiene para rato. Espero que no pueda sucumbir ante semejante barbarie. Perdónanos, Carlos Thaís, realmente. Y me encantaría finalizar leyéndoles estas palabras que escribe su bisnieto, ¿no? Dice: me pasa caminar bajo la misma sombra de los árboles que plantara mi abuelo, mi bisabuelo o mi padre. Me pasa que el tiempo, el de los árboles, confunde la cronología lineal de mi familia. En los bosques de Palermo, una vez sentí la presencia de todos los Carlos anteriores en los árboles de siempre. Y hay otra frase: esta mañana, mientras él despedía a su padre, se remite al bisnieto, Thaís, que despide a su padre, su amigo Daniel Capdevila lo abrazó y quizás sin darse cuenta le regaló el mejor homenaje. Ahora sabré por qué lloran las tipas. Las tipas son esos árboles que ven en la imagen, son estos árboles que mencioné en la Plaza San Martín, que tímidamente casi no se tocan sus copas y dejan la filigrana blanca. Y estos árboles maravillosos, una vez al año, por una razón de un insecto que pincha las hojas, libera resina y caen como gotitas de cristal o resinosas, entonces parece que lloraran cubriendo el suelo con esta sustancia. Es por eso que menciona esto de ahora sabré por qué lloran las tipas. Es emocionante porque realmente es la relación que tuvo Thaís con este arbolado es muy particular y muy notorio, más allá de los jacarandás y todo el resto de las especies magníficas que él supo plantar. Y me despido con esta imagen tan vintage, si quieren, como decimos hoy en día, de esta libreta portarretrato, con la imagen, la semblante de este noble caballero, de este genio paisajístico, así igual como podía pasarse genio del Renacimiento, polifacético, incansable, de tan buen semblante y amable, con una familia feliz, con una vida feliz que se la mereció, y le damos millones de gracias, Carlos Thaís, por todo lo que plantaste, por todo el regalo que nos diste, y esperemos que se conserve por muchísimo tiempo más, ojalá eternamente. Muchas gracias, los dejo y los espero en el próximo video. Difundan la obra de Thaís. Muchas gracias.